Sin duda, una decisión que está dividiendo a la afición azul crema. ¿Un intercambio con el Toluca? Pues sí, la directiva del América sigue trabajando para reforzar al equipo, pero para eso necesita abrir espacio en la plantilla. Y por lo que se viene comentando entre bastidores, Santiago Baños y compañía podrían estar preparando un movimiento que dará de qué hablar. ¿Valdrá la pena ese cambio? ¿O están cometiendo un gran error? Y agárrate a esto. Emilio Azcárraga y el Club América se metieron en un lío de esos con la FIFA en las últimas horas. Se avecina un giro inesperado, y te voy a contar todo lo que se sabe hasta ahora sobre esta situación que está en llamas. Mientras tanto, Jardín finalmente recibe buenas noticias. Después de lidiar con bajas importantes, el técnico brasileño tendrá 2 refuerzos de peso a disposición para los próximos partidos. La recuperación de esos jugadores llega en el momento justo cuando el calendario empieza a apretar. ¿Quiénes son esos tipos que están regresando y pueden cambiar la cara del equipo? Ya te cuento. Pero no todo es color de rosa. Hay un jugador que llegó como refuerzo, pero en el último partido a Jardine no le gustó nada. Resultado, puede ir directo al banquillo y ser el primero en decir adiós a Coapa. ¿Quién es? ¿Ya hay fecha para su salida? Y hablando de regreso, Jonathan Dos Santos ya tiene fecha fija para volver a los campos. La espera está llegando a su fin y vamos a platicar sobre el impacto que puede tener en el mediocampo del América. Y mira esta novedad. La fachada del Estadio Ciudad de los Deportes ya está tomando una pinta más azul crema. Parece que el América realmente está transformando ese lugar en su nuevo hogar. ¿Qué se avecina? Y para cerrar, ¿qué pasó con Henry Martín? Hay gente preocupada por él y te voy a contar todo lo que se está cocinando entre bastidores. Así que ya deja el like, suscríbete y sé miembro del canal. Mis amigos azul cremas, otra vez el llanto está fuerte, ¿eh? Siempre la misma queja. Cuando el América gana, es ayudita del arbitraje. Cuando los demás se equivocan, es pasa en el fútbol. Basta de esas tonterías, porque aquí hablamos la verdad sin mimimi. Ahora están reclamando de la expulsión de Piero Quispe en el clásico capitalino contra los Pumas. Qué novedad, ¿verdad? El tipo entra de golpe, le pega a nuestro jugador y después, ¿quieren que se haga de la vista gorda? No, ¿verdad? El árbitro hizo lo que tenía que hacer. ¡Expulsó! ¡Se acabó! ¿Y están ahí llorando porque la comisión de arbitraje soltó los audios? ¡Basta! ¿Qué querían los Santis? ¿Que el árbitro dejara que el tipo pegara a su antojo? Aquí es América. Aquí hay respeto. Aquí hay camiseta. No es cualquiera que venga a meter la pata y salga impune. Vamos a los hechos, porque la verdad tiene que ser dicha. La jugada fue al final del primer tiempo. Quispe se puso todo brusco con Chiquito Sánchez. Le agarró la pantorrilla a nuestro jugador con la punta de la bota y aún quieren decir que fue normal. ¿Normal dónde, compañero? Si fuera un jugador del América quien hiciera ese tipo de entrada, ya estarían pidiendo prisión perpetua. Pero como fue de los Pumas, ahí ya se convierte en error del arbitraje. Están de broma, ¿verdad? El árbitro Fernando Hernández, que ya tiene de sobra experiencia, vio la jugada en tiempo real y tomó la decisión correcta. El VAR analizó los ángulos y confirmó. El tipo no disputó el balón, el pie estaba alto, no había motivo para que fuera con tanta fuerza. Y además, el VAR no tiene que estar llamando al árbitro a cada rato. No es niñera de los jugadores. Si la decisión ya se tomó bien en el campo, ¿para qué revaluar? El fútbol no es baloncesto, amigo. Aquí, si se tiene que decidir rápido, se decide y se sigue el juego. Ahora, lo más gracioso. Los Santis se están agarrando a la autocrítica de la comisión de arbitraje como si fuera una prueba de que al América lo favorecieron. ¿Ustedes creen que la federación iba a admitir que el error fue a favor del América tan fácilmente? Dicen eso para calmar el llanto, pero la verdad es que la expulsión fue más que justa. Si la arbitraje se equivoca, la criticamos, pero en este caso se equivocaron en el intento de remendar después. No tenían que retroceder en nada, la decisión fue correcta. ¿Y el técnico de los Pumas, Gustavo Lema? Ese se perdió completamente. Quiso presionar, armó escándalo y ¿qué pasó? ¡A la calle! Esto aquí es fútbol profesional. No es un partido de barrio para que el entrenador venga a gritar al borde del campo y salga impune. ¿Quiere quejarse? Que lo haga después, con educación, porque en el momento del juego quien manda es el arbitraje. Y no me vengan con esa charla de que al América siempre lo ayudan. Vamos a ver cuántas jugadas han perjudicado al América en los últimos tiempos, cuántos penaltis claros no se han cobrado para nosotros, cuántas veces tuvimos que vencer no solo al rival, sino también al arbitraje. Pero cuando la decisión es correcta y beneficia al América, ahí se convierte en complot, en conspiración y en motivo para el llanto colectivo.
Mientras los Santis todavía están ahí lamentándose e intentando inventar excusas para el baile que se llevaron en el clásico capitalino, nosotros ya pasamos página. Aquí no hay tiempo para llorar, aquí el foco siempre es el próximo partido, siempre la próxima victoria. ¿Y saben qué? Las buenas noticias no paran de llegar, porque además de la victoria contra los Pumas, Al América está a punto de recuperar a 2 jugadores fundamentales. O sea, si ya estaba difícil detenernos, entonces... buena suerte a los próximos rivales. Ojo, Sebastián Cáceres y Miguel Vázquez ya están prácticamente listos para volver y pueden aparecer en el partido contra el Toluca. Cáceres, un monstruo en la defensa, estuvo fuera por culpa de un problema muscular, pero si hay algo que ese tipo tiene es garra, y vuelve justo a tiempo para seguir liderando atrás. Y Vázquez, nada grave, solo una lesión leve, pero ya está listo para ayudar en el medio. Solo mejora, hermano. El América se está volviendo cada vez más completo, mientras los demás están ahí deseando no perder más jugadores por lesión o suspensión. Y agárrense, Jonathan Dos Santos podría estar de vuelta a tiempo para el triple clásico nacional contra las Chivas. Sí, mis amigos, 3 partidos contra nuestros fregueses favoritos, 2 por la Conca Champions y 1 por la Liga MX. Ya me imagino la cara del hincha del Guadalajara, porque una cosa es perder un clásico y otra es perder 3 de una vez. Si con el equipo desfalecido ya dominábamos, imagina ahora con todo el mundo disponible. Se ve a masacre. Y voy a decir una cosa, Esto no es suerte, no. Este América, bien preparado físicamente, tiene nombre y apellido, Marco Seixas. El tipo llegó para revolucionarlo todo. Viniendo directo del Fluminense campeón de la Libertadores y de la selección brasileña olímpica que se llevó el oro en Tokio, el tipo sabe exactamente lo que hace. Desde que tomó el mando, prácticamente no hemos tenido lesiones graves. ¿Coincidencia? Claro que no. Mientras los otros clubes están sufriendo con jugadores rompiéndose en mitad de la temporada, aquí trabajamos con planificación. No se trata solo de recuperar a un jugador lesionado, no. Se trata de evitar que se lesionen. Seixas trajo metodologías avanzadas, cambió la preparación física, ajustó la carga de entrenamiento y el resultado está ahí. América volando físicamente mientras los rivales juegan con el tanque vacío. Y eso, compañero, hace toda la diferencia. Porque mientras los otros sienten el desgaste, nosotros llegamos con intensidad de principio a fin. Dicho esto, tenemos que hablar de que la ciudad de los deportes está pasando por un verdadero baño de azul y amarillo. Porque, seamos sinceros, ese rojo y azul del Atlante ya se acabó, ¿verdad? Ahora, el estadio tendrá la identidad total del club más grande de México. Y mira, no es solo un detalle aquí y otro allá, no. Están cambiándolo todo. La fachada ya se está pintando, el rojo está desapareciendo y dando lugar al azul, y la parte de arriba se va a poner bien amarillita, de esa manera que nos gusta. Olvida esa charla de Estadio Azulgrana, porque ahora el nombre correcto es Estadio Azulcrema. El América manda, el América juega, el América es dueño del espectáculo. Y mira, debe ser triste para los Santis ver eso, ¿verdad? Porque además de ganar en el campo, nosotros también estamos dejando nuestra marca en el estadio. Y hermano, la afición está comprando la idea. En el torneo pasado ya vimos que la ciudad de los deportes se convirtió en un verdadero hervidero y entonces tendrán que reforzar los altavoces porque la presión va a ser insana. La directiva se lució. Pusieron los colores del club por todos lados, llenaron el estadio de patrocinadores, le dieron una renovación a las gradas y para completar, colocaron un homenaje gigante a Cristóbal Ortega, una leyenda eterna del América. Porque aquí respetamos nuestra historia, no es como otros clubes que olvidan a sus ídolos en un 2x3. El exterior todavía está en reforma, pero los trabajos van a toda máquina. El desgaste del tiempo fue grande, así que están reforzando todo, dándole ese toque de calidad para dejar el estadio con la cara del América. No hay una fecha exacta para que esté listo, pero se espera que todo esté finalizado para el partido contra el Toluca. O sea, si el estadio ya era una pesadilla para los rivales, imagina ahora, con todo en el estándar azul crema. Ahora piénsalo, si con el estadio neutral ya era difícil detener a este equipo, imagina ahora, con la casa totalmente ambientada, la afición empujando, jugadores cada vez más motivados. Amigo, esto ya se ve como un campeonato asegurado, que vengan Toluca, Chivas, quien sea, porque este América está cada vez más poderoso y no hay quien lo pare.
Mientras el América está ahí reformando el estadio, recuperando jugadores y acumulando victorias, fuera del campo la novela del FIFA Gate parece que se está acercando a su fin y, ¿adivinen qué? Una vez más, el América sale limpio de toda esta historia, porque cuando los Santis oyeron el nombre del club siendo mencionado en esta investigación, ya salieron desesperados, esperando que estuviéramos metidos en algo malo. Querían ver al América involucrado en el escándalo, querían titulares, querían alboroto, pero al final tuvieron que tragarse la sopa. El FBI investigó, analizó, lo reviró todo y llegó a la conclusión obvia. El Club América no tiene nada que ver con esta historia. Así es. Mientras los Santis ya soñaban con castigos, puntos descontados, hasta descenso. Sí, porque cuando se trata del América, ellos se van de viaje realmente. El desenlace fue simple. Nada contra el América. Simplemente porque el club no tiene culpa de nada. Fin del cuento. Ahora claro, aún está el tema del grupo Televisa, porque la investigación sigue sobre ellos, especialmente en la compra de los derechos de transmisión de la Copa del Mundo. Pero, ¿saben qué es lo más importante aquí? El América ya no forma parte de Televisa. El club ahora pertenece al grupo Oyamani, así que cualquier problema que la antigua administración tenga que resolver, que lo resuelva. El América sigue su vida normalmente, sin mancha, sin sospecha, sin nada para fastidiar. ¿Y qué onda, mis amigos? ¿Quién siempre sale bien al final? Siempre el América. Porque mientras los Santis se la pasaban perdiendo el tiempo criticando, la directiva trabajó de manera inteligente, se desvinculó de cualquier polémica y ahora el club está 100% enfocado en lo que realmente importa, ganar títulos. Y mira que no es poca cosa, ¿eh? Viene el triple clásico nacional contra las Chivas, viene la fase decisiva en la Liga MX, y con el equipo completo, con un estadio nuevo con nuestra cara, y sin ninguna distracción fuera del campo, la cosa promete. Ahora quiero ver la cara de los rivales, porque pasaron meses diciendo que el América estaba metido hasta el cuello en esta historia, que iba a haber castigo, que iba a sacudir la temporada, y al final, ¿quién salió mal parado? Ellos mismos, que se creyeron esa narrativa sin pies ni cabeza. América sigue fuerte, sigue intacto, sigue grande, y, como siempre, fastidiando a quienes no soportan vernos en la cima. Mientras la novela del FIFA Gate termina con el América saliendo limpito e intacto, volvemos a hablar de lo que realmente importa, fútbol, porque si hay algo que esta directiva está haciendo bien, es mantener el plantel en el más alto nivel. Y mira, el regreso de Jonathan Dos Santos ya tiene fecha marcada. Pues sí, la espera está llegando a su fin, pero contengan la ansiedad porque aún no será de inmediato. Según León Lecanda de ESPN, nuestro Jonah solo volverá al 100% el día 12 de marzo. O sea, se perderá el partido contra el Toluca y, lamentablemente, no estará en el Clásico Nacional contra las Chivas. Y sí, mis amigos, es una baja importante, porque el tipo es pieza clave en el esquema de Jardín, ese motorcito en el mediocampo que da equilibrio y experiencia al equipo. Pero relájense, porque como siempre, este América no depende de un solo jugador. El equipo está volando, las piezas encajan, y ahora ya vamos a tener de vuelta a Sebastián Cáceres y a Miguel Vázquez, dos tipos fundamentales que refuerzan aún más al conjunto para esta racha pesada de partidos. Y hablando de eso, mis amigos, este clásico contra las Chivas se va a prender fuego, porque mientras nosotros llegamos con el equipo más fuerte, más estructurado y cada vez más preparado, ellos siguen con esa misma cháchara de siempre. Problemas internos, cambio de técnico, hinchada brava, jugador insatisfecho, la historia de siempre. Pero luego, cuando llega la semana del clásico, intentan crear esa narrativa de que en el partido todo puede pasar, el clásico es diferente, es 11 contra 11. ¡Ah! ¡Basta! Nosotros sabemos muy bien que no es así. Este América de hoy es muy superior a las Chivas, y aunque falte el Jonah, el favoritismo es completamente nuestro. Ahora, volviendo a nuestro mediocampo, la gran cuestión es cómo va a organizar Jardine al equipo sin el Jonah en estos partidos. ¿Será que apostará por Richard Sánchez como mediocampista defensivo principal? ¿O será que Álvaro Fidalgo se retrocede un poco para marcar el ritmo? Las opciones no faltan, y es por eso que este América es tan fuerte. Mientras otros equipos lloran por una o dos bajas, nosotros nos adaptamos y seguimos ganando. Y anoten esto, cuando el Jonah regrese, regresará con todo. Porque además de ser uno de los jugadores más experimentados de este plantel, el tipo tiene ese ADN azul crema,
esa mentalidad ganadora que marca toda la diferencia. ¿Y saben qué es lo mejor? Cuando pise nuevamente el campo, el América ya podrá estar en la cima aislada del campeonato, avanzando firme rumbo al tetracampeonato. Con eso dicho, agarra esto porque lo que se está cocinando entre bastidores puede dejar a mucha gente con el cabello de punta. Después de conquistar el tricampeonato, sí, tricampeonato, porque aquí es América y nosotros mandamos en el fútbol mexicano. La directiva está en la de fortalecer aún más el plantel. Hasta ahora nada de salidas bombásticas, ningún extranjero desertando, todo en paz, pero tranquilo, porque parece que se viene una jugada polémica por ahí. Los de arriba están al tanto de buscar refuerzos, pero para eso hay que liberar espacio, ¿verdad? Y el nombre que empezó a circular en los pasillos del club puede causar revuelo en mucha gente. Ojo, están cogitando hacer un intercambio por nada menos que Alexis Vega. Sí, ese mismo. Ahora viene el detalle clave. ¿Quién entraría en esa negociación? Según fuertes rumores desde dentro del club, el América podría ofrecer a Richard Sánchez en ese trato. Mano, el héroe del tricampeonato. El tipo que cargó al equipo en momentos decisivos y se convirtió en uno de los pilares de este escuadrón victorioso. Y ahí la pregunta que no quiere callar, ¿tiene sentido intercambiar a un jugador que ya ha demostrado su valor por uno que, bueno, digamos que tiene un historial medio complicado? Este tipo de decisión siempre genera ruido, y los hinchas ya están al pendiente para ver si esta especulación se vuelve realidad o se queda solo en charla. Porque si se da, pueden apostar a que habrá mucha gente reclamando, y con razón. Ahora tenemos que pasar página y decir que aquí no hay asiento reservado, no hay nombre garantizado y mucho menos espacio para un jugador que no rinde en el campo. Si juega bien se queda. Si no convence, ya sabes, ¡banco! Y quien lo está sintiendo en carne propia ahora es Cristian Borja. El colombiano llegó con moral, con estatus de refuerzo, pero la realidad es una. No entregó lo que se esperaba. Y en el América, amigo, la paciencia es corta. La hinchada ya lo tenía en la mira desde hace tiempo. Porque cuando un jugador llega a vestir la camiseta del más grande de México, queremos ver garra, entrega, regularidad, y Borja, nada de eso. Nunca transmitió esa confianza. No fue el dueño del lateral que todos esperaban. Y peor, además, vio crecer al Chicote Calderón en el momento justo. Y ahí, mis amigos, fue el golpe fatal. En el clásico contra los Pumas, Jardín decidió darle una oportunidad al Chicote y el tipo la aprovechó. Jugó un montón, fue firme en la marcación, apareció en los momentos decisivos, aguantó la presión cuando se necesitó. Y la hinchada lo notó. El tipo no solo jugó un partido seguro, sino que también demostró que puede ser titular de ahora en adelante. Y así es como funcionan las cosas en el América. Aquí, si no sigues el ritmo, pierdes espacio. Borja ahora está cada vez más al final de la fila. Y lo peor, como Chicote es mexicano, no ocupa el cupo de extranjero, lo que deja la situación del colombiano aún más complicada. ¿Qué pasa ahora? Bueno, Borja tendrá que conformarse con ser opción en el banco, al menos hasta el final de la temporada. Jardine no puede simplemente mandarlo fuera ahora porque el plantel necesita piezas de recambio, pero la verdad es que ya está al borde. Y en el América, amigo, cuando un jugador empieza a perder espacio, su salida muchas veces es cuestión de tiempo. Ahora la pelota está en el campo del colombiano. O aprovecha lo que le queda de oportunidades para demostrar servicio, o su paso por Coapa será corto. Porque aquí, en el América, nadie se queda mucho tiempo si no rinde. Si no acompaña el nivel de exigencia, la puerta de salida está justo ahí. Vamos a hablar del El Tri que está cada vez más azul crema. Ya no es cuestión de opinión, es un hecho, es la realidad. Javier Aguirre llegó, miró a su alrededor, analizó el fútbol mexicano y se dio cuenta rapidito que, si quiere formar una selección competitiva, si quiere ganar de verdad, tiene que apostar por el América. No hay de otra. Y la prueba está ahí, descarada. 6 jugadores del América en la prelista de la selección. 6. Y mira, si me preguntas, esa lista podría ser aún mayor. Luis Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Eric Sánchez y nuestro capitán, la bomba Henry Martín. Un equipo dentro del equipo. ¿Y sabes lo que eso significa? Que el América no solo domina la Liga MX, sino que también está moldeando la base de la selección mexicana. Y eso, compañero, es un reflejo directo de la forma en que este equipo se arma. Aquí, el jugador crece, se desarrolla,
Aprende a jugar bajo presión. Aprende a decidir. ¿Quieren una selección con mentalidad ganadora? Ponle un jugador del América. No hay secreto. Malagón, el mejor portero de la Liga MX hoy. Punto. Si hay un tipo que puede devolver seguridad al arco de México, ese es él. Si recuerdan bien, México ha sufrido demasiado con porteros en los últimos tiempos. Ese ciclo de Ochoa ya debía haber terminado hace rato, pero ¿qué pasó? Se equivocaron al apostar y dejaron a Malagón en el banquillo. Ahora ya no hay excusa, tiene que ser titular. Kevin Álvarez está jugando una barbaridad, amigo. Después de algunos altibajos, recuperó la confianza. Volvió a ser ese lateral que sube con velocidad e intensidad, además de marcar con firmeza allá atrás. En la selección, ese lateral derecho siempre fue un problema, y la solución está aquí, bien en su cara. Ramón Juárez e Israel Reyes. ¡Qué dupla, eh! Una de las defensas más sólidas del campeonato, aguantando todo, dando tranquilidad en la retaguardia. México ya se la había trabado mucho por tener una defensa inconsistente, pero con estos dos, eso no pasa. Son jóvenes, tienen experiencia en América, juegan finales y saben lo que es vestir una camiseta pesada. Y en el mediocampo, Eric Sánchez. ¡Qué jugador! Inteligente, rápido, dueño del sector. El tipo ya está en otro nivel. Es aquel que organiza el juego, marca el ritmo, acelera cuando hace falta y frena cuando es necesario. Un jugador que piensa, que ve el juego antes de recibir el balón. En el América, se adaptó perfectamente y ahora México puede aprovecharse de eso. Y claro, Henry Martín. ¿Necesito hablar de él? La bomba prescinde de presentaciones. Capitán, referencia, líder dentro y fuera de la cancha. Es el tipo que siempre aparece cuando el equipo lo necesita. ¿Y en la selección? Compañero, los números hablan por sí solos. No hay otro 9 en el fútbol mexicano que esté a su nivel hoy. Henry no es solo un delantero de área. Sale a buscar el juego, participa, abre espacios y hasta finaliza como pocos. Tiene que ser titular en el Tri. Punto final. Ahora, la gran sorpresa fue ver que Alan Cervantes y Cristian Calderón quedaron fuera de esa prelista. Cervantes, sobre todo, está jugando a lo fino, comandando el mediocampo del América, y aún así no entró. Extraño, ¿no? Pero bueno, aún está la convocatoria final, y si Aguirre realmente está prestando atención a lo que pasa en la Liga MX, tendrá que llamar a ese tipo. Y para quienes aún dudan de la importancia del América en el fútbol mexicano, ahí tienen la prueba. El América siempre fue y siempre será el equipo que más aporta a la selección. Cuando México gana algo importante, se puede ver que siempre hay un jugador del América en el plantel. ¿Y cuando pierde? Normalmente es porque le metieron a un jugador de equipo chico, de esos que solo aparecen en los buenos momentos y desaparecen cuando se pone feo. Ahora toca esperar a ver si Aguirre tiene el coraje de hacer lo correcto o si va a caer en esa vieja historia de convocar jugadores por presión de los medios o por política de club. Porque si de verdad quiere un México fuerte, competitivo y con mentalidad de campeón, ya sabe qué hacer: llenar esa selección de jugadores del América. Aquí, compañero, nacemos para ganar, y eso es lo que el Tri necesita. Ahora agárrense, hinchada azul crema, porque lo que viene es de esos temas que generan debate en el bar, discusión en las gradas y hasta bronca en el grupo de WhatsApp. Adidas llegó con todo al América, y junto con la expectativa por las nuevas camisetas, empezó ese clásico filtrado de información. Ya vimos algunas imágenes de las camisetas de juego, pero hay una prenda que aún está envuelta en misterio: la nueva camiseta de portero. Y mira, si los rumores resultan ciertos, el cambio va a ser radical. Parece que Adidas está pensando fuera de lo común y puede lanzar una camiseta en tono menta o aguamarina, con detalles en negro y el patrocinio de Caliente chillando en rojo. Sí, menta, ese color que nadie imaginaría en un portero del América. Olvídense de los tonos oscuros, de los neutros, lo básico. Esto puede ser un boom, pero hasta ahora nada oficial. Ninguna foto impactante se ha filtrado, ni alguna pista más concreta. Solo ese zoom en las redes sociales que tiene a la banda inquieta, esperando la primera imagen real. Y ahí viene la parte más interesante. Imaginen a Luis Malagón, allá en el fondo de las redes, vistiendo esta bellecita totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Si de verdad se lanza esa camiseta, parecerá un verdadero faro iluminando la defensa del América. Pero claro, aún queda ese recelo en el aire.
porque, vamos a hablar en serio, Adidas está llegando, emocionó a todos, pero también le ha dejado una pulguilla detrás de la oreja a la hinchada. Nike, guste o no, siempre entregó camisetas de portero personalizadas para el América, mientras que Adidas tiene ese estilo más genérico. Si ni el Real Madrid ni el Bayern de Múnich escapan de ese molde, ¿será que el América va a recibir un trato especial? La marca prometió un proyecto exclusivo, pero ¿cumplirá? El hincha quiere ver algo que solo tenga el América. Nada de plantillas recicladas. Ahora toca esperar a ver si Adidas cumple esa expectativa o si va a jugar en piloto automático.